En Urdinarraín, en el sudeste de la provincia de Entre Ríos, Bernardo Agropecuaria es una empresa familiar que tiene como principal objetivo seguir creciendo a lo largo de las generaciones. Comenzaron hace 25 años con 300 hectáreas y hoy, con 80 empleados, trabaja entre propias y arrendadas 40.000 hectáreas, adoptando nuevas tecnologías, agregándole valor al grano por medio de las semillas y a la vez utilizando un sistema muy interesante de siembras compartidas. Hasta hace poco más de 2 décadas, el sur de Entre Ríos tenía un fuerte corazón ganadero. En ese contexto surgió Berardo Agropecuaria, que si bien tenía un planteo mixto, apostaba a la agricultura. Rubén Berardo describe cómo la soja RR y la siembra directa revolucionaron el negocio. Esta zona cambió mucho de una zona ganadera y se transforma en agrícola cuando aparecen las hojas RR en el 96. Aparece la siembra directa, si bien la siembra directa apareció antes, pero acá en la zona, nosotros en el 94 compramos la primera sembradora de siembra directa y te diría que ya en el 98 la tecnología se fue adaptando y se fue adquiriendo mucho más fuerte, ¿no? Así que esas dos cosas fueron las que empezó a cambiar la zona y transformándose de una zona ganadera a una zona agrícola. Y bueno, después cuando se produjo la devaluación en el 2001 fue donde explotó la zona. Nos encuentra a nosotros muy bien posicionados, porque ya nos conocía la gente en la zona como productores agropecuarios, o sea que teníamos mucho ofrecimiento de campo, podíamos crecer, teníamos gente que tenía ganas de crecer, éramos jóvenes, aún somos jóvenes, y yo creo que se nos dio un momento muy oportuno para hacer eso y bueno, y empezamos a crecer de esa forma. ¿Y en qué zonas de Entre Ríos y bajo qué superficie están desarrollando hoy el negocio agrícola? Dentro de Entre Ríos nosotros lo dividimos en 3 zonas. Del centro de la provincia hacia el norte es un poco más complicado porque es una zona arrocera, tiene características distintas del suelo. Del centro de la provincia hacia el sur la partimos en el río Gualeguay, la divide en 2 zonas también bastante marcadas, que es la zona este y la zona oeste. Nosotros arrancamos a trabajar en la zona este porque Urdinarraín se encuentra ubicado en el sureste de la provincia, es donde empezamos a crecer bastante fuerte. Cuando empezamos a ver que no podíamos crecer más en esta zona, empezamos a irnos a la zona de Gualeguaychú, que es más hacia el este. Después nos volcamos a la zona del norte, que es una zona un poco más complicada para hacer este tipo de cultivos, es una zona más arrocera. Y hoy estamos más abocados a crecer sobre el oeste, que es la zona más rica productivamente, que son los departamentos de Victoria, Nogoyá, Gualeguay. Hoy la empresa está produciendo 40.000 hectáreas de agricultura, te diría que el 50% lo produce en la zona nuestra, o sea, sureste de Entre Ríos, y el resto, un 20% en el norte y un 30% en el oeste. Los cultivos que se hacen son los 3 cultivos básicos de la rotación o de la zona nuestra, que es trigo, soja, maíz, soja. Más o menos se produce un 50% de soja de primera y el resto se hace trigo, soja y maíz. Y en invierno, ¿cuáles son los cultivos alternativos que están integrando a la rotación buscando optimizar la renta por hectárea? Hoy tenemos al trigo como cultivo top de invierno, pero eso nos lleva a que si queremos aumentar la superficie de ese cultivo, después nos lleva al problema de que necesitamos una estructura muy grande para poder sembrar la soja de segunda en fecha óptima. Fecha óptima de siembra de segunda acá es del 1 al 15 de diciembre o al 10 de diciembre. Entonces lo que buscamos con estos cultivos alternativos, que son arveja, garbanzo y cebada, es abrir un poco más la ventana de siembra de soja de segunda, porque los cosechamos antes, y de esa forma poder incorporar más cantidad de cultivos de invierno. Bastante complicado porque con los 3 cultivos no estamos obteniendo hoy una renta parecida a la del trigo. Necesitaríamos tener rendimiento un poco más alto de arvejas y de cebada para que con el precio sustente el margen del cultivo y que podamos hacer esto, ¿no? El principal motivo es porque queremos conservar los suelos, queremos mantenerlo cubierto durante mucho tiempo, durante más tiempo. Esto nos permitiría tener 2 cultivos y bajar los cultivos de primera fecha, o sea, tener más cultivos de segunda fecha para tener más el suelo cubierto. Y segundo, porque de esa forma también todo lo que es maquinaria y todo lo que es servicio es mucho más estable porque tendríamos más cantidad de cultivo y más cantidad de trabajo para todo lo que sea servicio, digamos, ¿no? Dentro de las estrategias para el manejo de soja y maíz en Entre Ríos, el control de malezas resistentes es uno de los problemas que más preocupa a los productores. La clave para la soja en esta zona te diría que hay 2 fundamentales. Uno es el tema de maleza. Hoy se nos está complicando muchísimo el tema de malezas. Aparecieron malezas resistentes al glifosato como rama negra, como capín. Gracias a Dios todavía no tenemos el problema de yuyo colorado y está apareciendo un poco reirás también resistente. Y esos son
Un problema bastante complicado, porque sobre todo en el sistema nuestro que tenemos, que es arrendamiento. Nosotros tenemos todos los campos en arrendamiento, no tenemos campos propios. Entonces eso nos lleva a que, si bien tenemos muchos dueños de campo que seguimos con los campos y podemos plantear una rotación y podemos saber que podemos entrar, hasta incluso antes de cerrar el contrato ya podemos entrar en el campo porque sabemos que vamos a seguir con el campo, pero muchos campos, que quizás un 30 o 40% de campos, son campos que van cambiando, o gente que tenemos que convencerla con precios, digamos, para poder tomar esos campos. Eso lleva la negociación a los meses quizás de agosto, septiembre e incluso octubre, con el escape de maleza, con un tratamiento de suelo distinto, y eso nos complica muchísimo, ya sea en el control de maleza técnicamente como en los costos, digamos, ¿no? Es una lástima porque tendríamos que tener un sistema donde estemos más tranquilos, que podamos plantear una rotación de cultivo, que se pueda plantear una estrategia de fertilización, una estrategia de control de maleza, para que todo funcione mejor, ya sea la conservación del campo, la renta del campo, el arrendamiento de ese campo. En nuestro esquema de trabajo tenemos un laboratorio de semilla y estamos trabajando ya desde la cosecha para hacer la semilla, hasta que llegue la semilla de vuelta del campo. Tenemos todo un proceso de trazabilidad, digamos, para tener una buena semilla de calidad y poder lograr ese nacimiento. Que ahí hay dos cosas, ¿no? Una buena sembradora con un buen control para que se siembre bien, y una buena calidad de semilla para que nazca bien, digamos. Yo te diría que son esas tres cosas en lo que es soja. El momento que uno toma los campos, el tema maleza básicamente, el lograr la implantación y el tener una buena fecha de siembra son tres cosas importantísimas en el cultivo de soja. ¿Cómo se hace el seguimiento de las 40.000 hectáreas con estas nuevas tecnologías? Tenemos un sistema que cada 3.500 hectáreas hay un encargado, un responsable del área, que cuando una vez que la soja esté nacida, cada 5 días está en el campo mirando todo lo que sucede con el cultivo. En cuanto al maíz, el maíz sí fue cambiando un poco de tecnología. Hoy estamos con 2 fechas de siembras básicamente, que te diría que antes era la primera fecha de siembra, era la más importante, que era la fecha de septiembre, fin de agosto, principio de septiembre, era donde nosotros queríamos implantar el maíz, y hoy nos estamos dando cuenta que la zona está teniendo mejores resultados o mucho más estable con la segunda fecha de siembra, que es del 1 al 15 de diciembre. No es un maíz de segunda porque no va sobre rastrojo de trigo, sino que es un maíz de segunda fecha. Viene de un cultivo de soja o de un trigo soja y se implanta el maíz. Es un maíz que va a florecer a principios, mediados de febrero, con temperaturas un poco distintas, ya con un régimen de lluvia mejor, y la verdad que obtenemos un resultado mucho más estable y hasta con mejores rendimientos con ese maíz que con el maíz de primera fecha. Berardo analiza el impacto que tiene la biotecnología, sobre todo en campos más limitados. La biotecnología para la zona nuestra, específicamente me voy a referir a Entre Ríos, me parece que tiene un impacto mayor a otras regiones más productivas. ¿Por qué? Porque yo creo que la biotecnología en lugares donde la situación climática no es la mejor o donde tenemos un suelo que no es el mejor, el impacto que tiene la biotecnología es mayor que en otros lugares. Nosotros, cuando se apareció la soja RR, esta zona, que era una zona complicada, que era complicado hacer siembra directa con los otros sistemas, cuando aparece la soja RR junto con la siembra directa, causó un impacto impresionante. La zona se volvió en siembra directa. En los contratos de arrendamiento ya no se pone más que sea en siembra directa, porque a nadie le conviene hacer en convencional. Es muchísimo más caro y muchísimo más riesgoso. Entonces, ese impacto que tuvo el primer evento, que fue la RR, en la zona, nos cambió la forma de hacer la soja, nos cambió la economía de la zona, nos cambió la idea que teníamos. Junto a eso, después aparecen los otros eventos. Este fue el más importante de todo. Después aparecieron los otros eventos, aparece el maíz BT, que nosotros por ahí era un maíz más caro, nos parecía que no teníamos el impacto que deberíamos tener. Empezamos a trabajar, nosotros formamos parte de la red CREA, digamos, y hacemos ensayo, y empezamos a analizar híbridos, los isohíbridos, y nos dimos cuenta que el BT te daba una ganancia adicional por el gen que tenía, por la posición, porque no le veíamos un daño visual, pero sí teníamos un rendimiento distinto, con BT, con el isohíbrido. Y la realidad es que empezamos a trabajar todo con maíces BT, después aparece el maíz RR, que tampoco inicialmente nos parecía que no iba a tener un impacto bueno, pero para las zonas nuestras donde tenemos mucha gramínea, porque naturalmente aparece mucho capín, mucha digitaria, sobre todo la zona norte, que es muy arrocera, el maíz RR nos brinda una tranquilidad o un paquete tecnológico que ante cualquier escape podemos salir sin problemas. Si bien después tenemos el problema del maíz guacho, pero es solucionable. Y hoy con la soja intacta, este año que aparece la soja intacta en el mercado ya masivamente, nosotros hace un año que la venimos haciendo, pero este año que aparece masivamente,
y tuvimos la oportunidad de tener soja intacta con soja común, y con este ataque de Isoca que tuvimos en febrero, la verdad que es una tecnología que creemos que está rindiendo un poquito más, pero más allá de eso, la tranquilidad que nos deja el tener una soja intacta en un campo es buenísimo. Es muy difícil volver hacia atrás. O sea, tenemos que apuntar a mejorar rendimiento, a que los rendimientos sean más estables, a que estemos más seguros con lo que estamos haciendo, y yo creo que esta tecnología vinieron para quedarse en esta zona. Con el objetivo de diversificar riesgos y seguir creciendo, desde hace unos años en Berardo Agropecuaria pusieron en práctica un sistema de siembras compartidas, a partir del cual cada socio aporta lo que mejor sabe hacer o el insumo que dispone. Yo creo que la empresa nuestra hizo o está haciendo dos cambios fundamentales. El primer cambio que hizo fue tratar de no financiarse más con bancos y tratar de incorporar socios, o sea, incorporar aparte de la cadena productiva o aparte de los jugadores dentro de la cadena productiva a la producción. Inicialmente fue invitar a los proveedores de insumos a que participen con riesgo dentro de los insumos que aportaban. Esto lo empezamos en el 2000-2001 con un resultado buenísimo, que empezamos con 3 socios, y después empezaron a aportar el resto de los socios. Después empezamos a incorporar la otra parte de la cadena, que es la parte que quiero originar para ello. Por eso estamos muy asociados con los frigoríficos de pollo acá en la zona. Estamos asociados también con exportadores, porque ellos mediante el aporte o de insumo o de capital se generan su propio maíz para sus industrias o se generan su propia soja para la exportación. Eso fue el primer paso que dimos y nos parece que es muy importante, porque nos sacamos ese riesgo de ver qué es lo que sucedía con el cultivo si venía una inclemencia climática o alguna cosa de esa. Es mucho más fácil cuando somos muchos ser más fuerte en un problema que esto. Nosotros intentamos separarnos de lo que es un pool de siembra. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros incorporamos a socios que tengan una ventaja competitiva, o sea, que les interese como producción esto, no que sea únicamente con un fin rentista. Es porque le interesa la producción, es porque le interesa producirse su maíz, es porque le interesa de alguna forma incorporar tecnologías para que la vayamos probando. Nosotros con estos sistemas hemos tenido muchas empresas que han desarrollado estos productos y nosotros lo hemos desarrollado o lo hemos probado inicialmente, la soja intacta específicamente, la hemos probado inicialmente nosotros para que las empresas vean cómo se desarrollaba. O sea, hay una simbiosis, digamos, entre nosotros y nuestros socios. ¿Y cuál es la estrategia que está persiguiendo la empresa al crecer verticalmente en la producción de semillas junto a protocolos y exigencias que tiene este mercado? Es muy difícil crecer en superficie. ¿Por qué? Porque los campos ya están todos distribuidos, y si nosotros pretendemos crecer en superficie, tenemos que salir a pagar un quintal más el campo. Si salimos a pagar un quintal más el campo, se nos cae la renta. Si se nos cae la renta, se nos van los socios. Entonces es muy difícil, si bien siempre se va creciendo, pero no de la forma exponencial que lo hemos hecho después de la devaluación. Entonces lo que estamos buscando ahora es tratar de crecer verticalmente con cosas que conocemos. Esto que comentaba hoy del tema de la semilla nos parece que es interesante. ¿Por qué? Porque en vez de producir semilla industria, digamos, estamos produciendo semilla para varios semilleros. Tenemos 4 empresas líderes, digamos, que estamos trabajando haciéndole semilla. Eso lleva a que, si bien es lo mismo lo que se produce, pero lleva un protocolo totalmente distinto, con una cantidad de exigencias distintas, desde la siembra, el tratamiento del cultivo, el cuidado del cultivo, hasta la cosecha. Hoy, cuando empezamos a cosechar soja para semilla, tanto para la nuestra, digamos, como para los semilleros, necesitamos tener cosechadoras con draper, cosechadoras axiales, continuamente gente haciéndole el test en el momento de cosecha para que esa soja no esté golpeada, no esté fisurada. Después de ahí va al laboratorio con todo lo que es PG, energía y todo eso. Pero en el momento de la trilla es fundamental, porque si uno cosecha una semilla mal, es muy difícil mejorar, es imposible mejorarla, digamos. Así que ahí creemos que estamos trabajando bien, porque hemos incorporado mucha tecnología y mucha maquinaria a todo lo que sea el proceso de semilla. Hoy estamos haciendo más de 150.000 bolsas para estos semilleros. Por otro lado, estamos también trabajando con estos cultivos que te decía hoy. Hemos logrado hacer una exportación a Pakistán de garbanzo, que en un momento era totalmente impensable pensar en garbanzo en la zona nuestra y pensar en una exportación de este tipo. Tenemos nuestra planta de silo inscripta para poder hacer exportación directa. Nosotros cargamos los containers y ya salen de acá directamente al destino. Nosotros producir maíz en la zona y mandarlo a Rosario es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tenemos un flete muy grande, estamos transportando algo que no tiene un valor tan fuerte y tenemos 280 kilómetros de Rosario. Eso hace casi inviable el maíz en la zona sur de Entre Ríos, entonces tenemos que comercializarlo con nuestros amigos los frigoríficos de pollo, y eso creo que le da un valor agregado a esto de ser acopio, ser productor y tener estos socios que aportan, ¿no?
También hemos hecho exportaciones de semilla al Uruguay con los semilleros. Y bueno, le vamos buscando la vuelta para que, aparte de ser productores, empecemos a crecer verticalmente y le empecemos a dar un poco más de valor agregado a todo esto. Rubén Berardo analiza el rol de la gestión dentro de la producción de commodities que se refleja en su transición del campo al escritorio. No solo se trata de producir eficientemente, también hay que vender a buen precio. La gestión en el negocio agropecuario creo que es fundamental. Nosotros cuando arrancamos, y yo siempre comento, cuando arrancamos con todo esto y empezamos a crecer fuerte, yo pasé del campo, que era lo que me gustaba por vocación, al escritorio. ¿Por qué? Porque era tan importante producir soja y tener la soja, porque si no tenemos soja no tenemos nada, pero después a poder distribuir esa soja de tal forma de que todos los socios se sientan contentos y confiables de lo que estamos haciendo nosotros. Así que tuvimos que crear un software específico para nosotros, con personal, bueno, ingeniero en sistema, con gente especializada para poder crear esto, porque no estaba en el mercado, lo tuvimos que crear nosotros. Entonces cada camión que entra a nuestra planta de silo se pesa y automáticamente ese camión se reparte en los distintos socios que tiene el lote o el campo o el cultivo, ¿no? Eso nos facilitó muchísimo el manejo, porque si no sería imposible manejarlo, y le dio mucha confiabilidad al sistema. Nosotros no podemos tener un socio que esté esperando 3 meses un resultado de lo que sucedió. Y eso nos dio seguridad a nosotros, le dio tranquilidad al socio, pero bueno, eso no fue tan sencillo porque para eso hoy la empresa cuenta con 28 empleados que están en la parte administrativa, cada uno obviamente con su trabajo específico, pero lo que en un principio parecía de que era la parte por ahí quizás secundaria en esto, porque nosotros lo que queríamos era producir soja, producir maíz, producir trigo, hoy nos estamos dando cuenta de que es tan importante producir como gestionar. Hoy la gestión es fundamental en este tipo de empresa, porque ya no es solamente para nosotros, sino tenemos una cantidad de socios, una cantidad de gente que nosotros tenemos que, es más, hasta para los mismos empleados nuestros, saber que están gestionando bien y saber que lo que están haciendo lo están haciendo bien y entender lo que están haciendo es fundamental, tanto como producir. Acotado el crecimiento en superficie, el desafío es seguir creciendo, pero en rendimientos. Los desafíos de Berardo Agropecuaria para adelante, bueno, un poco como les comentaba, nosotros queremos crecer verticalmente. Nos sentimos muy conformes y muy cómodos con este volumen de hectárea que tenemos volumen para hacer muchas cosas, pero nos interesaría o quisiéramos crecer verticalmente. Es complicado, y acá me voy a meter un poco en política, pero es complicado crecer y hacer inversiones importantes en Argentina cuando no vemos un futuro seguro, hacia dónde vamos, hacia dónde quiere, y es más, hacia dónde quiere el país. Hoy estamos muy complicados con lo que es camino, con lo que es estructura, y creemos que si esto sigue creciendo, más complicado se va a poner. A mí me molesta mucho personalmente producir soja y vender la soja como grano. Arriba un camión, 30 toneladas y se van al puerto, y se van a China o se van a donde se tienen que ir, digamos. Nosotros empezamos por el tema semilla porque nos parecía que era una cosa interesante, porque a la empresa le impactaba también directamente producir una buena semilla. Creo que no nos equivocamos en eso y estamos muy conformes con esto, pero también creemos que tenemos que pensar en una aceitera, pensar en un biodiesel, pensar en un alimento balanceado, pensar en cosas que nos vaya a generar valor agregado a eso, más puestos de trabajo, más desarrollo para la zona. Y otro gran desafío que tenemos es poder explicarle a la gente que trabaja con nosotros lo que es el trabajo en el campo, que es muy complicado. Si bien hoy ha cambiado muchísimo el trabajo en el campo, pues se ha mejorado muchísimo en confort, en manejo, en organización, pero todavía a la gente le falta ese entender de que el campo es una fábrica que se pone en automático y no hay un botón rojo para pararlo en algún momento. Cuando vos sembrás, empieza la fábrica, no termina hasta que cosechás. No podés parar ningún proceso en el medio, eso es automático, es biológico, y si hay que trabajar un domingo hay que trabajar, y si hay que trabajar un sábado hay que trabajar, y lamentablemente es así. Yo creo que es muy importante que la gente que trabaja en esta empresa tengan el conocimiento de lo que se está haciendo. Nos gusta mucho explicar a toda la gente qué es lo que vamos a hacer. Nosotros todos los años hacemos un resumen, juntamos toda la gente, las 90 personas que somos, las juntamos, hacemos todos un resumen de lo que sucedió en el año, cuál fue los objetivos que nos pusimos, si los cumplimos o no, y qué es lo que vamos a hacer de acá para adelante, para que todos sepan qué visión tiene la empresa, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, y que todos estén al tanto de lo que se está haciendo.